Hola a todos, en el presente video vamos a hablar sobre las bases moleculares de la vida. Para esto es importante reconocer que el material genético de todos los organismos están compuestos por ácidos nucleicos, los cuales son capaces de, número 1, almacenar gran cantidad de información en un mínimo volumen. Número 2, copiarse fielmente, proceso conocido como la replicación, y transmitir la información genética con exactitud y estabilidad en cada división celular. El ADN tiene una estructura de doble hélice dextrógida, compuesta por dos cadenas antiparalelas. Si dividimos la doble hélice y vemos una sola cadena, observamos que está conformada por una secuencia de 4 bases químicas, las cuales son adenina, citosina, guanina y timina, y estas se unen siguiendo una secuencia para formar el material genético. En la doble hélice, las bases las podemos ver en el interior y los fosfatos en el exterior con 10 nucleótidos por la vuelta del hélice. Recordemos que la copia del genoma se encuentra en el núcleo de la célula y por lo tanto todas tienen 23 pares de cromosoma. Aquí podemos ver el nucleosoma, los cuales son la estructura en bloque del empaquetamiento de histonas que están enrolladas de la fibra de la cromatina. Las histonas, por su parte, en cuanto a su conformación estructural, tienen colas, las cuales ayudan a controlar la expresión de genes. Si existe la modificación en una de las colas de las histonas que están enrolladas de la fibra de la cromatina, las histonas, por su parte, en cuanto a su conformación estructural, ayudan a controlar la expresión de genes. Si existe la modificación en una de las colas de las histonas y el ADN, podemos notar si el ADN está activo o no. Entonces, esta modificación va a estar dada por la llegada de las proteínas que empaquetan el ADN, y a esto se van a agregar grupos de metilo a la molécula del ADN, cambiando la actividad de un segmento del ADN, más no la secuencia. Cuando el ADN está inactivo, los cromosomas están de una manera muy compactada y esto va a provocar que estas moléculas no intervengan o no ayuden al proceso de transcripción. En el siguiente escenario podemos observar el cromosoma activo de una manera dispersa. Podemos decir que se asemeja a unas perlas, las cuales estarán implicadas en la transcripción. La transcripción entonces comienza cuando el ARN polimerasa se une a una secuencia cercana del inicio de un gen. Este puede ser directamente o también a través de unas proteínas llamadas proteínas auxiliares. Es por esto que las proteínas desempeñan un papel muy importante en el proceso de transcripción, pudiendo juntar más proteínas como unas enzimas para lograr la modificación de histonas. Aquí existe un desmontaje por una apertura mucho más grande, haciendo entonces que el nucleosoma se remodele y se pueda acceder al ADN activo. Las proteínas hacen también que el núcleo se mueva a lo largo del trayecto. Todos estos cambios se abren nuevamente y permiten al ARN polimerasa que tenga una lectura de manera adecuada. Ahora inmediatamente accede una enzima que transcribe el ADN en ARN mensajero. Entonces podemos ver cómo la molécula azul está leyendo al gen. La transcripción consta de 3 fases. Fase número 1, fase de iniciación. En este es el enganche de la transcripción y de la ARN polimerasa al promotor. La fase número 2 es la fase de elongación. Esta es la unión covalente de nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. Y por último, la fase número 3, que es la fase de terminación,
Esta se trata del reconocimiento del punto y la terminación y también la disociación. La replicación, por su parte, es el proceso mediante el cual cada una de las cadenas de ADN sirve de molde para la realización o para la síntesis de una nueva cadena complementaria. El gráfico que estamos observando hace referencia a la copia del material genético llamado ARN, el cual es una cadena simple con regiones complementarias cortas. Cada uno de los segmentos del ADN hacen que el ARN ingrese a través de un orificio de entrada y entonces van a poder copiar cada una de las bases químicas de dicho gen. Ahora, el ARN mensajero migra fuera del núcleo hasta un ribosoma y contiene la información codificada necesaria para la síntesis polipeptídica particular. El ARN mensajero aporta la información genética para crear cadenas de aminoácidos en las proteínas tridimensionales que son esenciales para la vida. Los ribosomas proveen la maquinaria estructural para las síntesis polipeptídicas. Se encuentran compuestos por una subunidad grande y una pequeña, que se ensamblan alrededor del ARN mensajero, permitiendo pasar a través del ribosoma. Los ARN de transferencia, que son las moléculas verdes grandes, son adaptadoras entre el ARN mensajero y el polipéptido que se está sintetizando, permitiendo al ARN mensajero leer grupos de 3 letras conocidos como codón, mediante un apareamiento de bases con el anticodón, el cual corresponde al ARN de transferencia. Posteriormente, el ribosoma elimina el aminoácido y lo une a la cadena de proteína, haciendo que el ARN mensajero pase a través del ribosoma. La secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero se traduce a una secuencia de aminoácidos codificada. Existen 3 sitios de unión para el ARN de transferencia en el ribosoma, determinadas como el sitio A, el sitio P y el sitio E. La adición para cada aminoácido es un ciclo de 3 pasos. El primer paso es donde el ARN de transferencia entrante ingresa al ribosoma en el sitio A, uniéndose a la cadena polipeptídica de crecimiento, y se prueba con un codón coincidiendo con un anticodón con el ARN mensajero. El segundo paso es cuando el ARN de transferencia se lleva al sitio P y el aminoácido que lleva se agrega al final de la cadena de aminoácidos. El último paso es el sitio E, el cual se une al ARN de transferencia descargado de su aminoácido que saldrá del ribosoma para reutilizarse. Con las animaciones basadas en investigaciones moleculares, es posible ver dónde el ADN se copia y se separa la doble hélice del ADN, utilizando una hebra como molde para obtener una copia. Desde abajo a la izquierda se puede ver la línea de producción. La molécula azul giratoria se conoce como helicasa, que hace que el ADN gire muy rápido, desenrollando la doble hélice en 2 hebras. Una de ellas se copia continuamente hacia la derecha y la otra se copia en dirección contraria. Al momento de copiar se hace por secciones y el resultado final son 2 nuevos marcadores de ADN. Ahora se muestra el proceso completo. La base molecular de la vida es la interacción de los 2 ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, también conocidos
como dogma de la biología celular y molecular. Como se ha ido mencionando, el material genético es de suma importancia debido a su función en la producción de proteínas, que aportan las características genotípicas y fenotípicas de cada individuo. La copia precisa de la información genética contenida en el ADN nos lleva a la cuestión de cómo esta información modela las actividades de la célula. Estos conocimientos son necesarios para la comprensión del proceso de la copia del material genético. En esta etapa veremos y comprenderemos cómo el ADN se empaqueta, a tal modo que 6 pies de esta larga molécula entran en el pequeño núcleo de cada célula. Este proceso comienza cuando el ADN se envuelve alrededor de moléculas de proteínas especiales llamadas histonas, las cuales proporcionan un soporte estructural. El espiral combinado de ADN y proteína se conoce como nucleosoma. Un nucleosoma se compone de alrededor de 150 pares de bases de ADN, enrolladas alrededor de un núcleo de histonas. Los nucleosomas, al igual, se empaquetan en un hilo, y el resultado final es una fibra conocida como cromatina. Estas fibras, a su vez, se pliegan sobre sí mismas repetidas veces para formar los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de la célula. Normalmente cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, un total de 46 cromosomas. Estos se pueden ver en el núcleo de la célula en división. Los cromosomas no siempre son visibles. Se forman alrededor del momento en que la célula está en división, cuando las dos copias de ADN de la célula deben ser separadas. Las células tienen solo 2 nanómetros de diámetro, pero entre 30 y 40 millones de nanómetros de largo. Para mantener el núcleo organizado y regular el acceso, esto se envuelve alrededor de proteínas estructurales, conformando nucleosomas, que luego, como ya dijimos, son más organizadas en fibras llamadas cromatinas. Las fibras de cromatinas se empaquetan en las gigantescas estructuras para formar cromosomas. Ahora nos estamos alejando de un cromosoma a través de un poro nuclear, conocido como nucleoporo, que es una puerta de entrada a la membrana nuclear. Nos estamos alejando un poco más. Mira, una célula está a punto de sufrir mitosis. Esta es una división nuclear acompañada de citocinesis, que produce 2 células hijas idénticas. Transcurre durante 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase, los cromosomas comienzan a ser visibles por la condensación de la cromatina. Desaparece la membrana nuclear y empieza a formarse el luso mitótico. La metafase comienza cuando los microtúbulos del luso mitótico encuentran y se anclan a los centrómeros de los cromosomas. Estos se van a congregar en un plano ecuatorial, una línea imaginaria que es equidistante de los 2 centrosomas que se encuentran en los 2 polos del huso. En la anafase, los pares de cromosomas se separan y se mueven hacia los centrosomas. Al final, la célula ha conseguido separar 2 juegos idénticos de material genético en 2 grupos definidos, cada uno alrededor de un centrosoma. La cuarta fase, la telofase, es cuando las cromatidas llegan a los polos opuestos de la célula y nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles.
Ahora vemos una estructura proteica situada sobre los cromosomas superiores. Sobre esta estructura se anclan los microtúbulos del uso mitótico durante los procesos de división celular. Hablamos del cinetocoro, localizado en una zona específica del cromosoma. El centrómero es uno de los mayores y más complejos mecanismos dentro de las células vivas con múltiples funciones para realizar. Es fundamental para el movimiento de los cromosomas y puede colgarse en los extremos dinámicos de los microtúbulos. También es un sensor de tensión mecánica. Es un sistema que es capaz de sentir que todo está correctamente conectado y colocado. Al igual, es un sistema de transmisión de señales de parada que envían señales químicas al resto de la celda sobre si está lista para someterse a la separación de los cromosomas o no. Como estuvimos viendo, este cinetocoro ha detectado el potencial justo y que el cromosoma está correctamente colocado. La última información que vemos en rojo es el sistema de transmisión de la señal de parada, llevado por un motor el cual va caminando por el microtúbulo, lejos del cinetocoro. Estos son motores moleculares involucrados con un transporte directivo a lo largo del uso mitótico. Las proteínas anaranjadas que vimos que caminan hacia la izquierda son pequeños motores moleculares que cuidan las proteínas a sus espaldas. Estos recorren polos magnéticos. Las señales moleculares son diminutas y llevan al sistema de transmisión la señal de parada y todos los procesos cinéticos están listos. La célula pasa a la etapa anafase y las cromatidas separándose a los polos opuestos de la celda. Esto lo conocemos como citocinesis y es lo último para que las dos células queden completamente iguales.